¿Cómo están? Muy buenas tardes. Rápidamente conectamos con el Centro de Justicia al iniciar CNN Tarde porque una caótica llegada a ese lugar tuvo Marco Antonio López, más conocido como Paribet. Todo esto para enfrentar un juicio abreviado con el polémico caso Relojes. A esta hora hay declaraciones, ahí está la periodista María Luisa Carrión, las escuchamos en vivo. Me acompaña el Servicio de Impuestos Internos, por el otro me acompaña también. Sí, José, estamos escuchando al fiscal tras terminar esta audiencia donde Marco Antonio López admitió responsabilidad de recepción. No están consideradas de acuerdo a lo que les acabo de decir. ¿Por qué no se llegó a la asociación ilícita? ¿Por qué se descarta la asociación ilícita, fiscal? Se descarta la asociación ilícita, a diferencia, como ustedes pudieron observar, de la persona que previamente fue objeto de un procedimiento abreviado, porque en el caso de ella, que es doña Jenny Cofré, sí se pudo establecer que ella era una lanza internacional, discúlpeme la palabra, una lanza internacional que coordinaba con Estrella de Dinamarca, iba al extranjero, traía las especies y las vendía. Esa dinámica asociativa no se pudo corroborar de acuerdo a los antecedentes investigativos respecto de don Marco López Espagui en definitiva. El caso de Tonka Tomicis, ¿qué pasa con sus especies que fueron incautadas en el allanamiento de su domicilio? Esas especies a doña Tonka Tomicis se determinó que eran de su propiedad y se le fueron devueltas. ¿Por qué se llega a esta multa de 11 millones de pesos? ¿Eso es el perjuicio total? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cuál es el perjuicio al fisco también que hubo? Eso probablemente se lo puede preguntar de forma más específica al Servicio Nacional de Aduana, pero en términos generales es una multa que equivale al valor de las especies que la aduana pudo determinar el valor y que tenían ese objeto, que eran especies objeto de contrato. En este caso la investigación continúa, no declaró un plazo ya establecido de cierre de investigación con esto, porque usted dice que hay todavía negociaciones con otros imputados. Mientras el plazo de investigación no sea cerrado, uno puede establecer diálogos con algunas de las defensas para arribar a algún tipo de término, y esta causa tiene un plazo de hecho tiene fijada una audiencia de cierre para el día 21 de marzo próximo. ¿Ese sería el plazo fatal para...? Ese sería el plazo fatal por el momento, no obstante, el día de ayer se fijó un procedimiento abreviado para fecha posterior, pero es un aspecto técnico que lo vamos a resolver en su oportunidad. Como no se va a formalizar a Tonka Tomicis, ¿con eso se descarta cualquier tipo de responsabilidad o conocimiento de esto? Como le reitero, los antecedentes investigativos que constan en la carpeta no son suficientes como para formalizar a doña Tonka Tomicis, considerando que nosotros como Fiscalía actuamos de manera objetiva y tenemos que tener un sustento para realizar aquello. En este caso se establece que actuó de buena fe, de que no sabía, por ejemplo, con la entrega de los cheques. Se acreditó que él manejaba sus finanzas, que él manejaba sus cheques. En términos generales, sí. Muchas gracias. Tengo que volver. Escuchábamos entonces al fiscal a cargo de esta investigación. Hace muy poco terminó esta audiencia de juicio abreviado. José, vemos un poco caótico acá en el Centro de Justicia. Hace pocos minutos terminó esto y él ya aceptó responsabilidad por 2 cargos, por el delito de receptación aduanera, que es receptar estas joyas de lujo que venían desde el extranjero, y también por comercio ilícito. Esto porque una vez que las receptaba, él las comercializaba en nuestro país, y es por eso entonces que él admitió responsabilidad por estos 2 delitos. Fue condenado a 41 días por el primero de estos delitos, a 300 días por el segundo, por el comercio ilícito, y deberá pagar una multa, José, de poco más de 11 millones de pesos más una UTA por estos 2 delitos. Y allí también se llegó a un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, porque Marco Antonio López también va a tener la posibilidad de pagar esta multa en 12 cuotas. Así lo pidió también la defensa, y fue acogido por el tribunal y no tuvo ninguna queja, por así decirlo, o inconveniente por parte de los 3 abogados querellantes. Esto es por parte de los 3 representantes de la querella. Primero el Ministerio Público, también el Servicio de Impuestos Internos, que estaba siendo partícipe también de esta audiencia, y también Aduanas de Chile también estaba siendo partícipe de esta audiencia. Fue una audiencia bastante breve, José, unos 20 minutos a lo máximo lo que duró la parte donde se daban a conocer los delitos de Marco Antonio López, luego cuando se daban a conocer los acuerdos entre la Fiscalía y también la defensa, y luego cuando finalmente el juez le pregunta directamente a Marco Antonio López: ¿usted acepta estos delitos? Y él dice: sí, correcto, acepto estos delitos, y debe también firmar una vez al mes. De aquí a que termine esta condena no va a ir a prisión, esta condena la cumple
en libertad, en términos sencillos, iba a tener que firmar entonces una vez al mes. Entiendo que tenemos algunas de las impresiones que pudimos obtener para ustedes desde dentro de la audiencia. Esta audiencia no pudo ser transmitida en vivo, pero sí podíamos captar qué es lo que iba señalando el Ministerio Público, la defensa y también, por supuesto, el magistrado a cargo de esta audiencia de juicio abreviado. Escuchemos. Marco Antonio descarta ser parte de esta red. ¿Cómo pasó? Marco Antonio descarta ser parte de esta asociación, entonces. Chicos, ¿puedo pasar? Sí. Por favor. Gracias. ¿Qué te parece que Tonka haya sido denegada completamente? Una corrección, José, ya lo pudieron haber visto que ese era el ingreso de Marco Antonio López acá al Centro de Justicia. La verdad es que fue bastante caótico, era mucha la expectación de los medios de comunicación. Él dio algunas escuetas palabras, se le preguntaba insistentemente antes de iniciar este juicio abreviado si él estaba de acuerdo con este acuerdo que había llegado a su defensa con el Ministerio Público, y él insistentemente movía la cabeza como afirmando que eso estaba así, que él estaba de acuerdo con esto. Se le preguntaba también por su ex esposa, Tonka Tomisic, y ahí él no realizaba ninguna declaración al respecto, sobre todo teniendo en cuenta también lo que decía el fiscal a cargo de esta investigación, que Tonka Tomisic no va a ser formalizada por esta causa, dado que no hay antecedentes que la vinculen con lo que se está investigando dado acá, y como lo decía también el fiscal, que ustedes alcanzaban a escuchar poco antes al inicio de este despacho, es que se logra entonces acreditar que era Marco Antonio López que manejaba los dineros y los cheques de la animadora de televisión. Escuchemos lo que decía el juez también en la audiencia cuando se daba a conocer entonces este acuerdo, cuando se le preguntaba a Marco Antonio López si aceptaba su responsabilidad y se entregaba entonces esta sentencia y condena. Por la presentación, pena de 41 días de prisión en su grado máximo, además de multa de 11.172.072 pesos. En cuanto al delito de comercio clandestino, será condenado a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, multa de 1 unidad tributaria anual, de accesorias del artículo 30 de suspensión de cargos de oficios públicos con el tiempo de la condena. Se sustituirán las penas privativas de libertad por la de remisión condicional, siendo el imputado quedar bajo la subvigilancia Gendarmería de Chile. Ahí escuchábamos entonces al magistrado quien daba a conocer este acuerdo y finalmente cómo se termina al menos esta arista de Marco Antonio López. Mostramos imágenes en vivo esperando si es que Marco Antonio López abandona el Centro de Justicia por el sector donde se encuentran los medios de comunicación. Y otro dato, José, porque siempre se había hablado dentro de esta investigación de que él había adquirido 3 relojes y esos 3 relojes eran los que había comercializado en nuestro país, pero la verdad es que conociendo los detalles entregados por el Ministerio Público, se habla en un principio de 4 relojes, también de unas piedras preciosas que él había adquirido, también de otro reloj en 2020, los primeros 4 relojes son de 2016. Vamos a escuchar, José, ahora viene saliendo recién el abogado defensor de Marco Antonio López. Abogado, estamos en vivo para CNN, ¿queda conforme con este acuerdo? Estamos organizándonos, José, un poco caótico cuando hay tantos medios de comunicación. Abogado, ¿queda conforme con este acuerdo? Sí, la verdad que estamos muy conformes. Este fue un proceso de negociación largo. Nosotros siempre hemos sostenido la inocencia de nuestros representados. Sin embargo, estos procedimientos son largos, son dolorosos en términos personales y profesionales. Es una causa que lleva 8 años, mi representado lleva 2 años ya formalizado, y de aquí a un juicio oral es un tramo largo que queda, y él tiene que retomar su vida en términos profesionales, personales, y en ese entendido nos pareció que esta era la salida más propicia, teniendo en consideración además que las penas son unas penas muy bajas por delitos que además nunca se acredita, ¿cierto?, la intención de comprar especies robadas. Por eso es la receptación. El conocimiento de que la especie era robada, mi representada nunca lo tuvo, y eso lo hemos mantenido siempre en la carpeta de papeles. Uno deduce que las cosas son robadas. Cuando se compra a un valor muy por debajo del precio de lo que se decía. No, lo que dicen es que mi representado compraba especies y las vendió a precios más bajos, tanto así que no tiene ninguna utilidad. El Servicio de Impuestos Internos lo imputa teniendo pérdidas. Él los compraba en X y los vendía a menor valor.
no son especies robadas, perdón. Pero él aceptó la recepción. Si me perdona, asumió su responsabilidad. Si me perdona, ¿puedo hablar? Perdón. No hay ninguna víctima que señale que la especie era suya y que mi representado la compró. Ninguna prueba en la carpeta de investigación. Entonces, ¿por qué acepta la responsabilidad? Porque, insisto, este es un procedimiento largo, extenso, con costos personales altísimos, y en ese entendido nos parece que una salida alternativa como la que tuvimos, que es un procedimiento simplificado, con penas bajísimas, la pena de receptación, ¿cierto?, fue de 41 días, una pena de falta, en ese entendido son las penas más bajas que contempla el ordenamiento jurídico, nos parecía una salida correcta. Y esto fue, en el buen sentido, ¿cierto?, fue lo más práctico que mi representado pudo tomar, lo realizó, lo conversamos, ¿cierto? Y finalmente tomamos esta decisión. Dice que es inocente, pese a haber aceptado levantar el arraigo, ¿no? Va a salir del país. Mi representado va a seguir con su vida, ¿cierto? Tiene negocios en Chile y en el extranjero, y va a retomar su vida como corresponde, porque ¿Y está arrepentido de involucrar esos a son Tonka temas Tomisic? personales. ¿Está arrepentido de manifestado? ¿Está arrepentido de involucrar a Tonka Tomisic? Yo veo el tema profesional de ellos, yo soy su abogado, la verdad que... No, temas personales yo no veo con él, así que no tengo... porque tiene la responsabilidad de Tonka, por ejemplo. Porque tiene derecho a guardar silencio, y todos sabemos que la causa de Tonka es una causa que ya está terminada, ¿cierto?, agotada, y eso se va a presentar, ¿cierto?, en los próximos días. Yo no soy el abogado de ella, así que no... ¿Se mantiene una cordial relación con ella en estos momentos? La verdad que lo desconozco, yo soy el abogado de don Marcos, no me meto en temas personales. Lo desconozco. El único mensaje de mi representado es que él está muy tranquilo, convencido de la decisión que tomó para efectos de poder retomar, ¿cierto?, su vida en términos normales. Esto es una causa que ha sido compleja, ¿cierto?, en términos judiciales y también en términos comunicacionales. Y en ese entendido, la mejor alternativa era esta salida alternativa. ¿Se dio para descartar la asociación ilícita? ¿Por qué sigue viviendo en el departamento que era de Tonka? No, insisto, temas personales de ellos no los veo. Él tiene sociedades, ¿cierto? Tiene sociedades de inversión y tiene negocios mineros que está trabajando, lo ha seguido trabajando con todas las complicaciones que le ha llevado. ¿Y en Estados Unidos? Porque lo último que él solicitó fue salir del país por unos negocios que tenía un viaje a Estados Unidos, le dijeron que no pudo ir, ¿va a retomar esos negocios? Entiendo, nuevamente, yo no veo los temas personales de él, soy su abogado, pero entiendo que lo que quiere y el objetivo de este acuerdo para terminar la causa y no seguir demorándola es justamente poder retomar sus negocios en Chile y en el extranjero. Él no tiene orden de arraigo. ¿Por qué se pide el pago en cuotas? Porque la ley establece la posibilidad de pagar en cuotas. Vamos a pagar, ¿cierto?, la multa de los términos que le ofrecimos al tribunal, porque se dan todos los requisitos para eso. ¿Él todavía está ligado a Tonka Tomisic en temas económicos porque sigue siendo un matrimonio social? Lo desconozco, yo no soy su abogado en términos... Porque esa es una decisión técnica, es una decisión personal. Él nunca ha hablado con la prensa, no solo en este tema, pero en términos generales no habla con la prensa, y es una decisión personal y hay que respetarla. Abogado, pero ¿por qué este tema de guardar silencio cuando él podría defenderse de estas acusaciones? ¿Por qué él decide callar incluso en la declaración ante la Fiscalía? Porque es un derecho, el derecho a guardar silencio es un derecho consagrado en la Constitución y él lo hace valer. La verdad que las declaraciones de los imputados por lo general tampoco son muy tomadas en cuenta por el órgano persecutor. Entonces, ¿qué pasa con una declaración? Se expone los medios, las declaraciones, como es una constante filtración de las declaraciones. Por ejemplo, a la familia, de lo que fue, por ejemplo, Tonka durante tantos años para él, cómo se expuso a Tonka Tomisic. ¿Alguna palabra para...? Bien, estábamos escuchando al abogado de Marco Antonio López, más conocido como Paribet, quien durante esta jornada enfrentó un juicio abreviado de muy corta duración, nos explicaba la periodista María Luisa Carrión en el Centro de Justicia. Como vemos en el reproductor de caracteres, 341 días de libertad vigilada, una multa de 11 millones de pesos que también detallaba el juez y escuchábamos en el ambiente anteriormente, y que además puede ser pagada en cuotas, puede parcelar el monto
de esa deuda. El abogado insistía en la inocencia de Marco Antonio López, más conocido como Paribet, y señalaba que de ahora en adelante su defendido continuará con su vida y así hincapié en los negocios que mantiene dentro de nuestro país y también en el extranjero. Insistió en su inocencia y señaló que esta medida o esta resolución a la que se llega finalmente la aceptan desde la defensa de Marco Antonio López como una manera de cerrar el caso y poder dar continuidad a su vida, a su rutina, en fin. Parte de las declaraciones del abogado, quedamos atentos a este tema.